El bloqueo económico de Napoleón contra Gran Bretaña sigue sin funcionar del todo. Los españoles y los portugueses comercian con los británicos, desafían las órdenes del emperador de Francia. Es entonces que Napoleón decide que tiene que doblegarlos y convertir a España en una región más de su gran imperio continental. En estos tiempos, España no es el país avanzado e industrial como sus vecinos europeos del norte. Es más débil militarmente, por no decir que está envuelta en continuas guerras civiles. Y para Napoleón, la gente de la península ibérica vive casi como en otro mundo, casi como si estuvieran en la Edad Media. Napoleón cree que los españoles están dominados por el clero y que aún son muy fanáticos medievales. Aún así, Napoleón jamás podrá doblegar a España. Napoleón cree que le será fácil invadir la península ibérica y cree que la conquista también será fácil. De hecho, sus tropas logran ocuparla rápidamente, pero se equivoca en creer que será algo fácil e inmediatamente se desata una revuelta sangrienta contra la invasión de los franceses. España nunca será doblegada como sí lo fueron las naciones que están al este de Francia. El 2 de mayo de 1808, los españoles se levantan contra los franceses en Madrid, y al terminar el día, 150 soldados franceses acabaron muertos. Como respuesta, en venganza, los franceses masacran a miles de españoles, dando comienzo así a una brutal guerra que sería muy encarnizada y que estaría marcada por el brutal salvajismo entre ambos bandos. Si los soldados franceses estaban muy enemistados con los británicos, directamente con los españoles se odian, o al menos esto es lo que marca esta violenta guerra, ya que las masacres, las decapitaciones, las torturas son demasiado brutales. Los franceses torturan y mutilan a los prisioneros, y en respuesta los españoles hacen lo mismo. Es una guerra en suelo ibérico en donde se nota las salvajes atrocidades de cada bando. Sin embargo, hay algo que hace la diferencia. Los franceses luchan por someter al enemigo, en cambio los españoles luchan por liberarse del enemigo. En suelo español, famosa es la batalla de Bailén, librada en julio del año 1808. Los españoles hicieron varias milicias a lo largo y ancho de toda España para enfrentarse a los franceses. En Bailén, en el sur de España, un ejército liderado por Francisco Javier Castaños y Teodoro Reding acaban derrotando a los franceses, cuyos generales se rinden. Y esto hace que el hermano de Napoleón, José Bonaparte, que había sido coronado como rey de España por parte de su hermano Napoleón, se vea forzado a abandonar Madrid y a dirigirse a Francia por su seguridad. La noticia de la derrota de las tropas francesas corren por toda Europa y alegra a los enemigos de Francia. Las tropas napoleónicas no son invencibles después de todo. Aún así, los españoles aún no se enfrentan a la verdadera Grande Armée, al gran ejército de Napoleón, a su verdadero ejército. Un ejército inglés también llega y desembarca en Portugal después de la derrota en Bailén, con lo cual ahora Napoleón desea intervenir personalmente y con su ejército en España. Aún así, Napoleón no puede descuidar el frente oriental, sus fronteras con Prusia, Austria y Rusia. Por lo tanto, envía una buena parte de su ejército a España para doblegarla. Y los españoles, muy mal organizados e inferiores en tácticas militares, acaban siendo aplastados en numerosas batallas por los franceses. Francia retoma su conquista de España. Aún así, no podrá hacerlo del todo, pero sí logra sofocar las revueltas de las divididas fuerzas españolas, mientras que luego de un mes de batallas, los franceses empiezan a perseguir a los británicos que habían desembarcado en Portugal, quienes acaban huyendo hacia el norte y terminan embarcándose de nuevo hacia su patria, para evitar ser masacrados por los franceses. Al ver que en el este de Francia las tensiones con las naciones alemanas sigue creciendo, Napoleón se ve obligado a abandonar España y a dirigirse a las fronteras orientales. Para Napoleón, España supone un reto muy diferente a los que ha tenido hasta el momento, además de que su ejército nunca antes había luchado de la forma que tiene que luchar en este país. En España, esta guerra es diferente, es guerrilla y no es fácil luchar por las calles españolas. Son miles los que acaban muriendo en esta guerra. En España, Napoleón nunca obtendrá una victoria decisiva como sí había logrado obtener en otras partes de Europa. Por lo tanto, mantendrá abierta una violenta guerra con los españoles y mantendrá su ejército en España durante 5 años, aunque nunca podrá doblegarla.
Mientras se lucha en España, los enemigos de Francia no se van a quedar con los brazos cruzados y van a hacer todo lo posible por terminar con el imperio napoleónico. Es el terror de las demás monarquías, las cuales van formando cada vez más y más alianzas para combatir a Napoleón. Se forma la Quinta Coalición contra la Francia de Napoleón, y la guerra de la Quinta Coalición empieza en el año 1809, cuando Austria y Gran Bretaña se unen contra Napoleón. Los británicos ya están luchando contra los franceses en la península ibérica. Lo hacen para defender sus intereses comerciales con Portugal. Han enviado tropas y a algunos comandantes para apoyar a los independentistas españoles, mientras que por su parte, los austríacos ya tienen reclutado un ejército para combatir en el centro de Europa a Napoleón, para intentar cambiar las duras condiciones impuestas tras la Tercera Coalición, aquella famosa derrota de Austerlitz. El 22 de mayo, ante un ejército mayor en número y a pesar de tener casi la misma cantidad de bajas, Napoleón sufre una derrota en la batalla de Aspern-Essling, cuando intentaba cruzar el río Danubio para invadir Austria, algo que envalentona a los austríacos y empiezan a preparar una nueva ofensiva contra el emperador francés. Es el mes de abril del año 1809. El objetivo principal de los austríacos son los aliados de Napoleón. Envía tropas a Italia, al Ducado de Varsovia y al Reino de Baviera, y es así que se abren 3 nuevas batallas. La primera es en Sacile, en Italia, en donde un ejército franco-italiano, al mando del primogénito de Josefina, Eugène Rus de Beauharnais, tiene que luchar contra los austríacos liderados por Juan de Habsburgo, pero el combate en Italia acaba siendo muy difícil para ambos ejércitos, y no hay un claro vencedor, aunque al final son los franceses los que acaban perdiendo la mayor cantidad de soldados. 4 días más tarde, el 19 de abril, comienza la batalla de Raschin. El archiduque Fernando Carlos José de Austria lidera un ejército de 30.000 austríacos para conquistar las tierras del norte, pero los polacos se rebelan y, liderados por Józef Antoni Poniatowski, logran resistir la invasión en Varsovia y lo hacen con una fuerza mucho menor. Aún así, el ejército austríaco es mucho más grande y al final logran tomar la capital, Varsovia. Sin embargo, nunca podrán obtener una victoria decisiva sobre los polacos. Entonces, los polacos hacen retroceder al enemigo del sur y reconquistan parte de su territorio. Por ello, al general Poniatowski se le concede la mayor distinción francesa, la Orden Nacional de la Legión de Honor. La siguiente batalla empieza el 21 de abril, en donde los reinos alemanes de Baviera y de Württemberg se unen a los franceses para luchar contra los austríacos en la batalla de Eckmühl, donde Napoleón, con la ayuda de sus mariscales, Louis-Nicolas Davout y Fouché-Joseph Lefebvre, derrotan al grueso del ejército austríaco, al más importante. Sin el apoyo militar de los prusianos, de los rusos y de los británicos, además de estar casi con el ejército derrotado, los austríacos la tienen muy difícil con los franceses, quienes no son solo superiores tácticamente, también disponen de grandes comandantes militares, muchos de ellos exitosos y todos probados en batallas. También cuentan con el apoyo de italianos y de los reinos alemanes. Tienen soldados veteranos, son todos unos duros guerreros y han salido victoriosos en numerosas batallas. Pero lo más importante de todo es que tienen a Napoleón. Esta ventaja de los franceses se deja ver claramente a comienzos de julio del año 1809, en la batalla de Wagram, en donde los franceses obtienen una contundente victoria y los austríacos que quedan se repliegan hacia Znaim, hasta donde son perseguidos por los franceses, y tras una pequeña lucha, los austríacos deciden rendirse. Entonces se firma el pacto entre Napoleón y el archiduque Carlos de Habsburgo. El pacto se firma en el Palacio de Schönbrunn, en Viena. Austria vuelve a ceder más territorios frente a Napoleón y sus aliados, mientras que los intentos británicos por debilitar al imperio francés con la expedición Walcheren también fracasan. Napoleón es más poderoso que nunca y a medida que crece su imperio, también crece su ego. Ya ha empezado a asumir el papel de una especie de César romano. Está casi endiosado, de hecho empieza a creer que casi no se puede equivocar, y es así como comete un error garrafal, un error muy importante. Comienza a aceptar cada vez menos consejos y empieza a confiar más en su propia estrella de suerte. Bonaparte también busca un hijo que lo pueda suceder en su imperio, pero Josefina aún no le ha dado ninguno y con 46 años de edad entiende que nunca podrá hacerlo. Un gran problema para el emperador. Sin embargo, Napoleón cree en Josefina, está enamorado de ella y cree que le trae suerte, por ello le resulta muy difícil separarse de ella.
aunque solo por un tiempo, ya que al final toma la decisión y le dice a su esposa que deberían sacrificar su matrimonio para mayor gloria de Francia, para poder tener un heredero y que este gran proyecto imperial siga adelante una vez que ellos mueran. La anulación del matrimonio causa mucho dolor en los dos, pues ambos estaban muy unidos, especialmente Napoleón, pero ahora está libre para encontrar a una nueva esposa y tener un heredero. Por ello pone sus ojos en la archiduquesa María Luisa, la hija de 19 años de su antiguo enemigo, el emperador Francisco de Austria. Este nuevo matrimonio uniría a Napoleón con la poderosa dinastía de los Habsburgo. Un matrimonio que al parecer la hija del emperador austríaco no quiere, pues desprecia a Napoleón por derrotar a su país una y otra vez. No le atrae para nada la idea de casarse con él, sin embargo acá la política se impone. En este asunto, su padre no es su padre, es más bien el emperador de Austria. Es el que se impone y entiende la importancia de este matrimonio político. Por ello no es que le pida a su hija que se case con Napoleón, más bien le ordena hacerlo. Napoleón es la persona más poderosa del mundo y una alianza matrimonial con él supondría la paz definitiva entre Austria y Francia sin perder más territorios. Al final, ambos se van conociendo, se van acercando cada vez más y empiezan a quedar enamorados uno con el otro. Un año más tarde, María Luisa da a luz a un niño. Napoleón está tan contento que le da el título de Roi de Rome, es decir, rey de Roma. Ahora que tiene un hijo en brazos y una devota esposa que lo ama, el emperador parece haber cambiado un poco, o quizás también pueden ser los años. Se ha convertido en un padre muy cariñoso y en un esposo más amoroso. Está mucho más familiero que guerrero. Esto hace que Napoleón empiece a dejar un poco de lado los asuntos del Estado y los asuntos militares. De hecho, sabe que tiene que ocuparse del asunto con España, y cada vez que Napoleón le dice a su esposa que debe hacerlo, ella llora mucho y le ruega que se quede con su familia. Algo que el emperador francés no soporta, le destroza el corazón y le pesa más las palabras de su esposa que los asuntos del Estado. A partir de ahora, el destino de la Francia napoleónica, el gran imperio que han creado los Bonaparte, poco a poco irá cambiando su suerte, y si bien todavía les queda algunos años más de gloria, en estos casos la gloria nunca es para siempre y nunca es definitiva.